pasaríamos a ver todo lo que corresponde a las alteraciones de la síntesis del DNA. Como ustedes pueden ver aquí, esta es una gráfica que demuestra todo aquello que hacen los antimicrobianos, en este caso los antibacterianos, sobre la célula. Y lo que más se trabaja en la célula es a nivel de la membrana celular, la pared celular, que ya han visto los beta-lactámicos y otros inhibidores de la membrana y de la pared celular. Luego se puede trabajar sobre los ribosomas, diferentes inhibidores de la síntesis de proteínas, y también podemos trabajar sobre el DNA. A través de todas estas acciones, lo que vamos a hacer es alterar el componente intracelular, y al alterarse el componente intracelular o su membrana o su parte que corresponde a la pared, porque la diferencia entre nuestras células y las bacterias son que contienen ellas una pared especial que los hace altamente resistentes. Entonces, una vez visto esto, pasamos a los llamados fármacos, que en general se los titula como antipolatos. Los antipolatos tienen dos componentes importantes, son los llamados sulfonamidas y el llamado trimethoprim. En general pueden trabajar en forma separada, pero en forma separada no necesariamente es altamente sensible ninguna de las bacterias a cada uno por separado. Quiere decir, si están las sulfonamidas y si está el trimethoprim separados, no va a actuar como antibacteriano de una forma importante. Vamos a ver primero las sulfonamidas, porque alguna aplicación tienen farmacológicamente hablando. La primera clasificación que tienen las sulfonamidas son que pueden ser absorbibles por vía oral, no absorbibles por vía oral, y obviamente si no se absorben por vía oral ni por otras vías, podemos utilizarlas en forma tópica. De hecho, el primer antimicrobiano que aparece en la humanidad es una sulfonamida. Y lamentablemente, en esos tiempos, obviamente, la química y la farmacología no estaban tan avanzadas en que podrían utilizarse de diferente forma que en las llamadas cremitas, ungüentos y todas esas partes que se utilizan a nivel tópico en líquidos. Pueden ser de acción breve, de acción intermedia y de larga duración. Esto más o menos para mis estudiantes está muy claro cómo se hace un mapa conceptual y cómo se lleva a las clasificaciones, aprovechando ahora esta oportunidad para repetir lo que hemos hecho las anteriores semanas. Una vez hecho esto, de las absorbibles pasamos a la de acción breve. El primer fármaco que aparece como no sulfa, porque antes se les llamaba sulfas y venían en polvitos en general para hacer unas mezclas y de esa manera poder ser farmacológicamente activos. La sulfacidina, la sulfisoxafol, la sulfametizol son las de acción breve. De hecho, no se utilizan hoy en demasiadas actividades, como vamos a ver, pero las de acción intermedia, como la sulfadiazina, el sulfametoxazol, como acabamos de ver, la sulfapiridina, son fármacos que sí tienen alguna utilidad en algunas entidades nosológicas importantes. La de larga duración, la sulfadoxina, es algo nuevo. Nadie ha trabajado demasiado sobre las sulfonamidas, pero es algo que ha empezado a utilizarse en forma importante. Las no absorbibles, la sulfasalacina,
Es un fármaco utilizado desde los principios de la era de los antimicrobianos, las sulfas, ya que actuaba, como no se absorbe, actuaba muy bien sobre los microorganismos, las bacterias principalmente, en el tubo digestivo. Entonces se lo absorbía y actuaba tópicamente, pero en la realidad no se absorbía en absoluto. Las tópicas, la sulfacetamida sódica, que se la utiliza para la parte oftálmica, también fue una de las grandes revoluciones, porque los problemas de los microorganismos a nivel oftálmico eran siempre y son importantes. La acetato de mafenida, que es otra sustancia utilizada por vía a nivel del ojo, y la sulfadiazina argéntica, que son las sustancias que vamos a ir viendo en general y en algún momento en particular. Entre sus aspectos químicos tienen una estructura muy similar al PABA, el ácido paraaminobenzoico, que es el que los nutre, es como para nosotros, qué sé yo, el charque, el chicharrón, la chicha, todo eso, quiere decir algo que nos nutre. Las bacterias viven estrictamente de nutrirse a través del paraaminobenzoico. Este paraaminobenzoico tiene dos momentos, el momento del dihidrofolato y el momento del tetradihidrofolato. Las sulfonamidas tienen componentes, un doble componente químico, y este componente químico es el que le da la toxicidad a la sulfonamida, mientras que este otro es el que le da la acción, que es la que destruye al microorganismo. Y lo que pasa es que los fármacos y las bacterias actúan en forma competitiva, quiere decir, pelean ellos por tener el PABA, mientras que los antifolatos, los antimicrobianos, destruyen o no permiten que la bacteria utilice el paraaminobenzoico. En ese momento es que compiten. Entonces, es una acción farmacológica por competencia del alimento, en otras palabras. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Primero, que los microorganismos susceptibles a las sulfonamidas, lamentablemente para nosotros, por suerte, no pueden usar el folato exógeno. O sea, no hay forma de que la bacteria agarre el folato de afuera, sino que ingresa a la bacteria, y al ingresar a la bacteria una sustancia que es el ácido paraaminobenzoico, este es el que empieza a producir la síntesis de purinas y las llamadas síntesis de ácidos nucleicos. O sea, no hay forma de que la bacteria reciba el paraaminobenzoico o los folatos directamente. El paraaminobenzoico es el que va a producir luego las purinas que van a servir para las acciones nucleares y los ácidos nucleicos. Las sulfonamidas inhiben dos periodos que hemos dicho, que es el dihidrofolato sintetasa y el tetrahidrofolato sintetasa. Como vamos a ver, el trimetoprim, que también es una parte que corresponde a las sulfonamidas, es el que va a actuar sobre los dos lugares que son los de producción del folato. Actúan sobre bacterias gram positivas, sobre todo el Staphylococcus especie, sobre gram negativas, la Escherichia coli, la Shigella y la Klebsiella, el Enterobacter, la Salmonella, la Clamidia y la Nocardia, y algunos protozoarios. De hecho, cuando nacen las sulfas, nuestra gente estaba investigando qué diablos pasaba, porque la malaria mataba a nuestras poblaciones, las diezmaba de hecho a las poblaciones la malaria, tanto en Bolivia, famosísimo la construcción del canal de Panamá y la cantidad de muertos
no por accidentes de trabajo, sino por la malaria. Hoy la malaria, entre comillas, ha desaparecido, pero hace poco se estaba diciendo que está nuevamente empezando a aparecer a nivel del mundo. Y trabaja sobre las bacterias entéricas, como hemos dicho, las sulfas no absorbibles, cuando se las mete por vía oral, van a trabajar sobre el intestino, tanto delgado como grueso. Lo que sí está muy claro que las riquecias no son inhibidas de ninguna forma por los sulfonamidas y que también uno de los más problemáticos agentes etiológicos de las infecciones más severas, la Pseudomonas aeruginosa, también es resistente. Por este motivo es que vamos a utilizar una sulfa, un tipo de sulfa y el otro tipo de sulfa, el trimethoprim, y lo vamos a juntar y de esa manera se va a convertir en un fármaco que ha sido de altísima utilidad. Gracias a Dios soy alérgico al sulfamethoxazol trimethoprim y casi me muero varias veces, y venía con su nombre primario de Bactrim. Ustedes recuerdan, se ha utilizado para todo: caspa, nostalgia, mal de amor, problemas de erección, todo se ha utilizado el sulfamethoxazol trimethoprim. Pero ha sido tan utilizado a nivel mundial que la resistencia a esta unidad de estos fármacos se ha vuelto cada vez más problemática. Quiere decir que ya es muy poco. Hoy día sí se utiliza bastante. Los que son papás saben que a los niños hay que darles sulfamethoxazol trimethoprim porque en general ellos no son los que tienen serios problemas. ¿Cómo actúan? El ácido paraaminobenzoico, gracias a una piridina, va a ingresar a la parte de la sulfa y va a alterar al dehidrofolato sintetasa. Este dehidrofolato sintetasa inhibe a una sustancia llamada la dapsona. Al inhibirse la dapsona, no hay forma de que el microorganismo empiece a producir sus alimentos. En el caso del dihidrofólico va a trabajar sobre la reductasa y en el caso del tetrafólico va a trabajar sobre la dehidrofolato sintetasa, va a trabajar al principio la sulfa y no va a actuar sobre la tetradehidrofolato. Cuando se trabaja sobre esto, va a ir a evitar la producción de purinas y pirimidines por las bacterias. Cuando se trabaja con esto, simplemente no va a producirse su paraaminobenzoico. ¿Cuál es el problema principal de las sulfonamidas? Es que tienen problema de resistencia, ya que actúan sobre una pequeña parte de la acción de la producción del paraaminobenzoico. La resistencia es a través de mutaciones y pueden producirse estas mutaciones por una sobreproducción de PABA. Si existe una sobreproducción de PABA, algo de lo que le destruía la sulfa al PABA ya no lo va a hacer porque hay demasiado, está saturado el ambiente de PABA y por ese motivo le va a quedar algo de PABA a el microorganismo para sobrevivir. La producción del dihidrofterato o sintetasa de baja afinidad por las sulfonamidas gracias a un llamado plasmidium. Plasmidium, ustedes saben, por la parte de biología y embriología, es una microparte de nuestra célula que va a agarrar y va a encapsular a lo que se llama el plasmidio, y el plasmidio es el que se transmite por vía sexual de nuestras bacterias, se transmite hacia las otras células. En este caso, ese factor de resistencia lo transmite el plasmidio. Y puede haber también una alteración de la permeabilidad de la bacteria a las sulfonamidas.
O sea, cambian su sistema a nivel de su membrana y su pared celular y alteran la permeabilidad. Al alterar la permeabilidad ya no se produce todo el acto, y al no producirse el acto, lo que hace la bacteria produce una vía alterna, que quiere decir otra vía por el cual hace que ingrese el para-aminobenzoico. Sobre su cinética, se absorben en el intestino delgado y a nivel del estómago. Término de absorben, es claro que no hay tal, porque no se están absorbiendo las sulfas. En el caso de las sulfonamidas, no se absorben. Recuerden ustedes que hemos dicho que hay las absorbibles y las no absorbibles. Las absorbibles no tienen significado hablando farmacológicamente. Las no absorbibles sí, y se utilizan de hecho en la enfermedad de Crohn, una enfermedad muy importante en la parte europea. Se distribuyen hacia los tejidos periféricos y van a nivel del líquido corporal al sistema nervioso central, entran al líquido cefalorraquídeo y también entran a través placentario hacia el feto. La concentración máxima de las sulfas va de simplemente 2 horas a 6 horas, lo que entienden que se necesita grandes cantidad de veces en un día para poder cumplir con su función, ya que su vida media es demasiado pequeña. El metabolismo es a nivel hepático y se produce por acetilización y glucuronización, y se excreta a través del riñón por filtrado glomerular. Y aquí en la diapositiva está explicando todo aquello de cómo trabaja farmacocinéticamente una sulfonamida. ¿Cuáles son sus usos clínicos? Rara vez se utilizan como fármacos únicos, como acabamos de decir. Sí, la sulfasalacina es el único que ingresa por tubo digestivo y va a tratar las infecciones a nivel del tubo digestivo. Son resistentes a los meningococos, a los neumococos, estreptococos, estafilococos y gonococos. Ya nos está diciendo que su utilidad antibacteriana es realmente baja, porque si no actúa sobre los meningos, neumo, estrepto, estáfilo y gono, no tiene demasiada utilidad, entre comillas. Por ese motivo, los fármacos orales que son absorbibles, el sulfametoxazol, que es una sulfa, y el trimetoprim, estos van a juntarse en una proporción que vamos a ver, y esto va a servir sobre todo para las infecciones del neumocistis gerosi B. El gerosi B sí es un... ¿a quién ataca? Eso tienen que saber. A los pacientes que tienen SIDA. ¿Sí? Entonces, el paciente con SIDA cuando le atacaba y no había la posibilidad de utilizar estos fármacos, entonces liquidaba al paciente rápidamente. Era el mayor miedo que tenía el paciente SIDA. Hoy día, gracias a esta unión y que se encuentra la aplicación, recuerden ustedes, el problema del HIV no aparece recién. ¿Sí? Sí, aparece recién. De hecho, aquí lo diagnosticamos cuando estábamos en el gastro. Al primer paciente sidático en este país lo hemos diagnosticado nosotros. Me ha tocado, para mala suerte, a mí diagnosticar al SIDA. Entonces, luego también actúa sobre algo bien conflictivo, la toxoplasmosis, sobre todo en el embarazo y las mujeres, y la nocardiosis. Pero también podemos utilizar otros dos fármacos que juntos sí tienen acción, que es la sulfadiazina con la piremetamida, y esta es todavía hoy, droga de primera línea, fármaco de primera línea para la toxoplasmosis aguda. En el caso de la unión de la sulfadoxina con la piremetamida, es hoy
como decíamos, el tratamiento de segunda elección para el caso de la malaria. Hoy existen otros fármacos que ya han desplazado a ellos, pero en su época era tratamiento de primera elección para la malaria. Malaria o paludismo, obviamente. Cuando nosotros trabajamos sobre los no absorbibles, y hemos dicho que la sulfasalacina en la llamada colitis ulcerosa, un problema muy serio a nivel de sobremedicación, generalmente antimicrobiana, y que le afecta y destruye todos los microorganismos del tubo digestivo y produce una infección y una inflamación porque quedan vivas las resistentes y se mueren todas las sensibles. Y obviamente la enfermedad de Crohn, que ya la habíamos hablado. En los fármacos tópicos utilizamos la sulfacetamida, que es sódica y que tiene acción estrictamente oftálmica. Servía, ya no se utiliza tanto, pero hoy la conjuntivitis bacteriana, si no se tiene otra cosa, se utiliza de muy buena manera. Y también en el llamado tracoma. Tanto el sulfato de mefenida puede también utilizarse en las conjuntivitis y la sulfadiazina argéntica puede prevenir infecciones por quemaduras. De hecho, no había, hasta nuestras épocas, no había ninguna sustancia que, o sea, a mí todavía me ha tocado vivir en las primeras épocas, ¿no? De la penicilina, de las sulfas y demás, por la pequeña edad que tenemos. Pero no había más que las sulfas, y estas lo que se hacía era, o tratábamos a los quemados con moscas. ¿Alguna vez han visto? Sí. Una bolsa plástica, moscas ahí adentro, y el paciente estaba con sus moscas, hacían las larvas, y las larvas se comían el tejido en vez de que lo estuviéramos curando nosotros, haciéndolos chillar, porque realmente las curaciones eran una verdadera tortura, sobre todo cuando nos tocó organizar el servicio de quemados en pediatría. Era algo que era de llanto, porque si no lo anestesiabas al pobre niño, imagínense lo que pide un niño cuando se hace una heridita, cuando está quemado entero, es algo realmente problemático. En ese caso, la llamada sulfadiazina argéntica era algo que nos ayudaba muchísimo. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Y aquí va uno de los problemas de la farmacología de los antimicrobianos. Puede producir fiebre y exantema, puede producir dermatitis exfoliativa, puede producir fotosensibilidad muy conflictiva, urticaria, náuseas y diarrea. Pero también puede producir síndromes importantísimos, muy serios, pero obviamente en muy poca cantidad de personas. El síndrome de Stevens-Johnson, que es un exantema grave, es como si tuvieras todo tu cuerpo, porque así se presenta el niño generalmente, todo tu cuerpo llagado, o sea, eres una llaga completa. Por suerte se presenta en menos del 1% de la población, por lo tanto, pues si te tocó, qué pena, no nos queda otra cosa. En el caso de las vías urinarias, de acuerdo al pH neutro o ácido, se produce cristaluria, hematuria, obstrucción, y en general lo que tratamos es, si el pH está neutro o ácido, lo que tenemos que hacer es darle bicarbonato de sodio y gran cantidad de líquido para que no se produzcan los cristales y no se produzcan los cálculos renales. Los que más producen esto es la sulfadiazina y el sulfametoxazol. También puede producirse una nefrosis, alteración renal, y una nefritis alérgica importante. Aparte de esto, empezamos a tener problemas de estomatitis, conjuntivitis, artritis, hepatitis, poliarteritis nodosa, y además le puede dar psicosis. No eran raros. Generalmente quienes más recibían estos fármacos eran los hijos de los médicos, ¿no? Porque quienes llegan más fácil al medicamento, y muestritas gratis. Y las muestritas gratis a veces
ya estaban en sus tiempos de expiración, pero el médico a sus hijos les daba la muestrita gacha y se volvían medio locos, ¿no ven? Estaban psicóticos. ¿Por qué era la psicosis? No porque eran hijos de médico ni estudiantes de medicina, sino eran psicóticos porque estaba produciéndoles la reacción adversa a estos de la sulfamina. Bien, puede producir anemia hemolítica, aplasia medular, granulocitopenia y trombocitopenia. También no era muy frecuente, pero sí puede producir. El cloranfenicol, de hecho, tengo el registro de alrededor, en esas épocas, de 7 colegas nuestros muertos en la Facultad de Medicina por utilizar cloranfenicol. Y algunos simplemente en gotitas oftálmicas, que hoy sí se utiliza y con mucha frecuencia, que es el único que se utiliza. Con solo gotita oftálmica sí se pueden producir reacciones de tipo mortal, aplasia medular. Al final del embarazo pueden producir kernípterus, que el niño se pone amarillo completo y tenemos que hacer el manejo normal del paciente con kernípterus. Bien, hasta ahí hemos visto las sulfas. Aparentan ser no muy importantes, pero si hablamos del problema del VIH-Sida y hablamos del caso del manejo de las enfermedades, sobre todo las infecciones que atacan a los que están inmunodeprimidos, entonces sí tienen en ciertos casos utilidades importantes. Pero la gran revolución de la farmacología, que apareció hace unos 45 años más o menos, fue la mezcla del trimethoprim con el sulfamethoxazol. No tenemos un código con la Organización Mundial de la Salud, jamás se habla de nombres comerciales en universidades públicas sobre fármacos, ¿no ven? En las privadas les enseñan los comerciales porque tienen relaciones, ¿no?, con los que fabrican. Es una obviedad, por eso son privadas. Pero en las universidades públicas no tenemos ese derecho por un acuerdo mundial que existe con la Organización Mundial de la Salud. Y el primer fármaco, lo más famoso, lo más utilizado, junto con la penicilina, que debe ser por el tiempo que sigue utilizándose, entonces era este llamado Bactrim, que era esta unidad. Hoy día hay cientos de esta unidad en diferentes formas comerciales. ¿Qué hace el trimethoprim por su lado? Ahora, hemos visto las sulfas, vamos a ver el trimethoprim. El trimethoprim lo que hace es inhibe una enzima, la hidroferroreductasa, en la bacteria y lo convierte en ácido dehidrofólico, en ácido tetrahidrofólico, paso que conduce a la síntesis de las purinas y el DNA. Al inhibir este paso, ¿sobre dónde está actuando? Porque a veces las preguntas de examen tienen estas características, ¿no? Estamos actuando sobre la dihidrofolato, estamos actuando sobre eso. ¿Qué estamos actuando? ¿Sobre dónde estamos actuando? En este caso ya estamos actuando sobre los núcleos, ¿no ve? Porque ¿dónde se produce el DNA? En el núcleo, no es en la célula, en el núcleo. Entonces, cuando utilizamos el trimethoprim, estamos actuando sobre las síntesis de purinas y DNA. ¿Sobre qué? No sobre el PABA, estamos utilizando sobre la parte que corresponde al núcleo celular. Y la finimetamina inhibe al dehidrofolato reductasa, sobre todo en los protozoarios. Recuerden que habíamos hablado de la malaria y la asociación de la sulfa con la finimetamina son los que actúan para el acto con la malaria. Bien, la unión es el sulfamethoxazol trimethoprim, que ya lo hemos visto, y por lo tanto, esa unión al actuar sobre dos niveles, al actuar sobre el núcleo y al actuar sobre el PABA, lo convierten en bactericida. En general, si son separados, son bacteriostáticos, entre comillas. ¿Se entiende la figura? Bien. ¿Cuál es su
resistencia y farmacocinética del trimethoprim. Su resistencia, disminución de la permeabilidad celular, ya lo hemos visto, sobreproducción de hidrocolato reductasa, ya lo hemos visto, producción de una reductasa alterada en el sitio de unión y produce mutaciones codificadas por los plasmidios. De hecho, estos son los mecanismos de resistencia comunes antifarmacológicamente hablando. En su cinética se administra generalmente por vía oral, se absorbe por la parte del intestino, el trimethoprim más el sulfametoxazol, gran utilidad para el manejo del paciente con VIH-Sida, es por vía endovenosa. En general, la máxima utilidad era por vía oral. Y como hemos visto, sirve para una infinidad de microorganismos, pero de principio también da gran utilidad en las infecciones urinarias. O sea, Bactrim igual, infección urinaria. Bactrim igual, problema respiratorio. Bactrim igual, problema digestivo. Todo se utilizaba en esos tiempos el sulfametoxazol trimethoprim. Y hoy todavía no creo que haya un fármaco, a no ser algunas de las cefalosporinas hoy de últimas generaciones, que vayan a servir para todo. De hecho, cuando un estudiante quería aprender farmacología y no sabía nada de antimicrobianos, entonces cuando tengas un paciente, dale Bactrim, listo. Así le decíamos. Porque servía para la caspa, nostalgia, mal de amor y todo lo que habíamos dicho. Tiene una amplia distribución, como ustedes pueden ver, en los líquidos corporales y líquidos cefalorraquídeos, que es importante. Es liposoluble y tiene mayor volumen de distribución que el sulfametoxazol. El trimethoprim se distribuye todavía mejor que el sulfametoxazol. Y cuando los unes, lo que estás haciendo es sinergizando también todo su proceso farmacocinético y de esa manera va a tener muy buena actividad farmacológica. La relación de combinación, les decía que era una parte de trimethoprim y 5 partes de sulfametoxazol. O sea, se mezclan ambos y ese es el producto. Esto le dio la gran utilidad a la patente, que duró 20 años, de la casa comercial que la produce. Y se excreta por orina en 24 horas. Aquí hay otra de las grandes ventajas, 24 horas para salirse, es harto tiempo y por lo tanto su utilidad también estaba farmacocinéticamente hablando. Era un excelente fármaco, farmacológicamente hablando, cuando nosotros en esos tiempos lo enseñábamos. El trimethoprim oral es 100 miligramos BID, quiere decir 2 veces al día, en infecciones agudas de vías urinarias, se concentra en la próstata, en el fluido vaginal y hace la mayor actividad antibacteriana por su lado el trimethoprim. Por su lado el sulfametoxazol oral es bueno para la neumonía, ya hemos dicho, el girovecin. Las infecciones a nivel del sistema por la salmonela. De hecho, la salmonelosis era el pan de cada día en este país, infecto contagioso, y con los sistemas de todo lo que era la de salud pública que no servía para nada, entonces la salmonela era lo que más teníamos, ¿sí? Y la salmonela que más teníamos era la tifus. Por lo tanto, ¿qué era lo que más nos enfermamos? Tifoidea, ¿sí? Entonces, ¿qué se usaba? Shigella. Las mayores cantidades de infecciones intestinales y las diarreas hoy siguen siendo por Shigella y bueno, hoy día algunos virus también. Micobacterias no tuberculosas, infecciones de las vías urinarias, proctatitis, una tableta de 160 miligramos de trimethoprim sulfametoxazol de 800, 160 a 800 es la relación que hemos dicho, y se daba uno cada 12 horas. Antes se daban todo antimicrobiano uno cada 6 horas. Después uno cada 12, ya eran 2 veces al día, era mucho mejor. Infecciones a nivel cutáneo, Shigella y Salmonella eran lo más importante.
Infecciones óseas y articulares, otro de los problemas, las osteomielitis, nos comían llenos los pacientes con osteomielitis en el Hospital Viedma, y problemas articulares, estafilococos aureus, responden a esta unión de forma efectiva. Y también es activo sobre el Staphylococcus aureus, el Haemophilus, la Mozzarella, la Catarrhalis, que es importante, y la Klebsiella pneumoniae. Como verán, era para la caspa, la nostalgia, mal de amor, para todo. Y así le decíamos al estudiante. Cuando no sabes qué hacer, dale bacterias. Obviamente fue, imagínense, el auge de esta compañía a nivel mundial, como ha sido con las vacunas contra el COVID-19. Bien, el Trimetra por vía endovenosa, que es otra de las grandes revoluciones, por vía endovenosa se puede administrar mezclada 80 miligramos de trimethoprim con 400. Verán que cambia la proporción en forma diluida en 5 mililitros de una solución dextrosa en infusión endovenosa se coloca de 60 a 90 minutos. El tratamiento de elección, la neumonía por el Giro Bici, la sepsis por bacterias gram negativas, el Enterobacter serratia, en la serratia, la shigellosis y la fiebre tifoidea, como habíamos dicho. Alternativas en infecciones graves por listeria. Es raro, pero se presenta y puede producir la muerte. En el caso de la tirimetamida y la sulfadiazina, para la toxoplasmosis por vía oral, para tratar la toxoplasmosis, y la perimetamida sulfadoxina para el Plasmodium falciparum, productor de la malaria. Bien, reacciones adversas también las tiene, pero no son tan graves. Anemia megaloblástica, leucopenia, granulocitopenia. La combinación de sulfamethoxazol y metropin sí tenía un problema que en general producía náuseas, vómitos, fiebre y en alguna oportunidad hemos dicho las nefritis, que era la toxicidad renal. Bien, entramos a los llamados inhibidores de la DNA tirasa. A esto se le llama las quinolonas, y de esas cosas de la vida sigue siendo la segunda revolución antimicrobiana, está producida por las quinolonas. De hecho, hoy día utilizar la ciprofloxacina para la caspa, la nostalgia y demás. O sea, pasamos del Bactrim a la ciprofloxacina y hoy día la Gati, la Mer, todas las, entre comillas, quinolonas. Y comienza eso con el uso del ácido anhidríxico, que es el primer compuesto que fue altamente utilitario. ¿Tenías infección urinaria? ¿Quiénes son las que más tienen infección urinaria? Las mujeres. Entonces, ¿no ven? Los otros tienen un pajarito, un palito, no sé qué, larguito, por lo tanto no les entra fácil, ¿no? En cambio, los otros están ahí. Tejido urinario, ahí. ¿Sí? Bien. Y a las infecciones del tracto urinario inferior, en este caso, generalmente le llamamos uretritis, tanto en el varón como en la mujer, pero en la mujer es más frecuente. Bien. Está diciendo algo esto, ¿lo ven? Estamos a mitad de la clase. Sí. Bien. Algunos para decirles chao, ¿no? Ellos tienen que ir a sus prácticas y más. Pero hoy día no hay semiología, ¿no? Sí, ahí tienen en práctica. No se llamamos la fármaco bien. Bien. De las quinolonas, lo único que se hace es se les introduce un flúor y se convierten en fluoroquinolonas. A estos ya el ácido anhidríxico es un producto natural, es una obviedad, ¿no? En cambio, las fluoroquinolonas son análogos sintéticos fluorados del ácido anhidríxico y actúan contra bacterias gram positivas y gram negativas. Ya, gran cosa. Las penicilinas en general eran contra gram positivas, ¿sí? Después, bueno, empiezan a aparecer y empiezan su acción, entre comillas, sobre gram negativas también.
es bastante más moderno que esto, por si acaso las cefalosporinas. Lo mismo, son inhibidores de la síntesis de DNA, que ya hemos visto, las fluorquinolonas y las quinolonas. Dentro de las quinolonas, el ácido nalidíxico y el ácido pipenídico. Ambas nacieron para tratamiento de infecciones urinarias, pero hoy día casi no tienen ninguna utilidad. Pero las fluorquinolonas se dividen en 3 grupos, aunque hoy día se habla ya de la 4ª generación y seguramente aparecerá la 5ª. Ya hablábamos de la 5ª, hasta el año pasado, de la 5ª generación de las cefalosporinas. Pero en el nuevo Katzenberg no aparece la 5ª generación, solo llega hasta la 4ª. Todavía siguen siendo investigadas más profundamente. El ácido nalidíxico, como el primer grupo, y la primera fluorquinolona era la norfloxacina. De gran utilidad, pero no de tanto espectro como la droga patrón, la mejor, entre comillas, la ciprofloxacina. Luego aparecen la levofloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina, enoxacina y la perfloxacina. ¿Son diferentes a la ciprofloxacina? Entre comillas, no, pero sus costos y su farmacocinética sí son diferentes. El tercer grupo, el último grupo, el moderno, aunque ya se habla también, se habla, como digo, pero cuando sucederá lo que debería suceder, no sabemos todavía. La moxifloxacina, la gatifloxacina, la gemifloxacina y la telafloxacina son de la tercer grupo, o también llamados generaciones. Primera generación, segunda, tercera, haciendo parangón con el ámbito de las cefalosporinas. Las fluorquinolonas tienen un mecanismo de acción fácil, inhiben la síntesis del DNA a nivel bacteriano. ¿Qué quiere decir? Están actuando sobre la parte más importante, ¿sí? ¿Cuál será la parte más importante de un ser humano? El cerebro. Hay gente que está descerebrada y vive hasta que se mueren de viejos. O sea, más o menos viven harto en Bolivia, ¿no? Porque todo lo que está pasando es descerebrado. No puede ser descerebrado. En realidad, descerebrado no. ¿Qué? El ADN. Sí, pero destruir todos los ADNs de todas las células de nuestro organismo, que son millones de millones de millones de billones, no. Bien, o sea, el que es el corazón, deja de funcionar y te has morido, ¿no? Te has muerto, ¿o no? Si te falla tu riñón, ¿te has muerto? No. ¿Quién termina fallando? El corazón, ¿sí? Pero, en un chiste que alguien hace por ahí, ¿no? Dicen que el ano es el más importante. A ver, no cagues. Claro, ¿ves? Igualito. Revientas, te mueres, igualito, ¿sí? Verás, las diferencias son enormes. Por eso el ano le dice al corazón, cuidado, me puedo parar. Y listo. Bien. ¿Cómo trabaja? Inhibiendo la llamada topoisomerasa 2 y inhibe la topoisomerasa 4. Esto ya es una gran actividad. Las fluorquinolonas trabajan a nivel de el DNA y este DNA trabaja a través de una DNA quinasa y al inhibirse la primera acción y la segunda acción, en general las quinolonas trabajaban más con el segundo nivel y hoy día las fluorquinolonas destruyen también el primer nivel. Al actuar sobre los dos lados ya hacen que sea imposible sobrevivir porque en la célula tendrá corazón. ¿Cuál es su corazón de la célula? El
DNA, el núcleo celular, que es una obviedad. Pero si no tuvieras mitocondrias, igualito que el ano, ¿no es cierto? Pero si no tuvieras mitocondria, no habría forma de producir nada para sobrevivir la célula. Pero sin núcleo ni siquiera se reproduce. ¿Entiendes? Bien. Entonces, en el caso de la topoisomerasa 2, la DNA quirasa impide la relajación, impide la formación del DNA, que es un DNA superenrollado. Ahora sí, la palabra relajación tiene importancia. Al superenrollarse, lo que hace es, no lo permite enrollarse bien y entonces se desenrolla. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo en que destruye la célula? Uno enrollado, desenrollado, ¿tú cómo comes enrollado? ¿Lo vas a comer? ¿Cómo que se come eso? Dice, ¿no ve? Allá solo la raíz comía. San Juan Pablo no comía. Y bueno, la maravilla. Entonces, ¿cómo se hace? Al desenrollarse, si estaba enrollado, ocupa casi toda la célula. Y si ocupa casi toda la célula el núcleo, ¿podrá vivir la célula? Sí. Son más o menos chinos, ¿no ve? Millones de millones dentro de un cuartito y logran sobrevivir y hoy día ser el país más importante del mundo, entre comillas. En el caso de las células, no hay forma. Si se desenrolla, ocupa toda su sistema de enrollamiento para el DNA, se desenrolla y ocupa toda la... no lo deja vivir. En el caso de la topoisomerasa 4, interfiere la separación del DNA cromosómico replicado con las células quistes. ¿No ven? Una parte en la parte meta, ¿sí? Se separa. Y esto duplica el número de cromosomas de aquí y se separa a la mitad y así sobrevivimos y somos especie. Cada especie tiene su característica especial. Es por esto que no permite que se separe. Por lo tanto, sigue. No hay forma de tener células hijas. Al no tener células hijas, no hay descendencia. Sobre todo, esto se produce sobre los gram positivos y en el caso de la fluoxacina, tiene afinidad equilibrada por ambas. Actúa sobre ambas. Equilibrada quiere decir en la misma proporción. Y lo puede contribuir al amplio espectro y por lo tanto tenga menor resistencia. Hoy día es un problema porque la ciprofloxacina tiene ese conflicto, ¿no? De que está tan utilizado, igual que fue el Bactrim y destruyó todo el sistema de resistencia, hoy también es ese el conflicto. ¿Está claro? Bien. Nos está diciendo algo. No, que yo no voy a apagar. De las joyitas de la farmacología, ¿no? Cómo se va descubriendo todo esto y lograr esto. Imagínense, hoy día sí conocemos todo lo que es el DNA, nuestros números. Hoy día si queremos que un ratón se vuelva sapo, lo volvemos sapo, le cambiamos el DNA y listo, ¿no? Bueno, alguna vez entonces pondrán un chip en nuestro DNA y dejaremos de ser lo que somos. Las fluorquinolonas tienen este mecanismo de acción, sobre todo gran actividad sobre las bacterias aeróbicas gram negativas y los pocos gram positivos. La norfloxacina es norfloxacina menos activa contra los gram negativos y gram positivos y solo actúan a altas concentraciones, mientras que la ciprofloxacina